Bueno, buenos días para todos. Hoy les vamos a presentar el uso y la importancia de la coma en el lenguaje español y posteriormente les vamos a exponer lo que es el lenguaje coloquial, el lenguaje académico, sus diferencias y su empleabilidad. Bueno, entonces el índice es, primero vamos a ver la introducción de los temas, vamos a ver los usos y ejemplos, y para finalizar vamos a ver el lenguaje académico versus el lenguaje coloquial. Lo que queremos dar con esta presentación, explicar las funciones de la coma y su uso práctico como dentro de la escritura cotidiana y realizando un contraste entre el lenguaje coloquial y el académico. Empezando por la coma y qué es. Básicamente la coma es un signo de puntuación que se utiliza para separar y organizar los elementos dentro de un enunciado, ya sean oraciones subordinadas, grupos de palabras o enumeraciones. Esto con el fin de poder dar claridad al mensaje y evitar ambigüedades. Además de esta función lingüística, también se emplea como separador decimal en los números escritos en cifras y eso lo diremos más adelante en el uso de las comas. Y pues aunque a veces coincide con una pausa en la oralidad, no siempre representa una pausa al hablar, ya que la función principal de la coma no es marcar un ritmo, sino poder reflejar las relaciones sintácticas del texto. Y pues por otro lado, algunas comas son opcionales según el estilo de cada autor, mientras que otras son uso obligatorio para que pues el escrito pueda ser comprendido correctamente. Ahora vamos a ver lo que son los usos de la coma. Entonces, pues los incisos son como fragmentos que interrumpen la oración principal para añadir información extra que podría ser explicaciones, comentarios o descripciones. Siempre se separan con dos comas si van en medio de la oración o con una sola coma si están al inicio o al final. Un ejemplo es mi perro, coma, que es muy juguetón, coma, siempre se mete en problemas. Los casos más comunes en los que usamos incisos son cuatro. Primero son aposiciones explicativas, que es cuando damos una aclaración. Siguientes, adjetivos explicativos, que solo describen y no cambian el sentido completo. El siguiente son construcciones absolutas, que son frases independientes que completan la idea. Y el último son expresiones accesorias o comentarios, que son como pequeños añadidos que usualmente o a veces suelen ser como emocionales. Bueno, entonces la coma también se usa para aislar elementos independientes y en esta parte podemos ver que hay elementos dentro de la oración que funcionan como si fueran islas. Se separan con comas porque no dependen de los demás. Por ejemplo, las interjecciones como uf, coma, qué calor, o confirmaciones como vienes mañana, coma, ¿verdad? Vocativos también que vendrían siendo como María, coma, cierra la puerta. Y conectores como estaba cansado, coma, sin embargo, coma, siguió trabajando. También para otro uso de la coma es delimitar complementos, que es como en cuanto a los complementos usamos coma cuando algo va al inicio o resalta en la oración. Por ejemplo, en la fría mañana del invierno, coma, nadie quería salir. También con palabras como francamente, técnicamente o excepto sirve para dar orden y claridad al texto. Y otra cosa a agregar es que en este caso la coma se usa para poder separar partes de la oración que, aunque no sean incisos como anteriormente, destacan por su función o su posición en la oración. Ahora, pasando al uso de la coma en enumeraciones y coordinaciones, la coma sirve para organizar listas de elementos o de acciones. Pues los casos principales serían las enumeraciones simples, que es separar varios elementos. Un ejemplo es compré manzanas, coma, peras, coma, uvas y naranjas. Con etcétera, que es después de etc o etcétera, siempre va la coma, salvo al final. También miembros equivalentes, que es cuando hay varias acciones iguales. Un ejemplo es llegué, vi y vencí. Eh, Luego están las enumeraciones complejas, que si los elementos son largos o ya tienen comas, usamos punto y coma para que no se confunda. También están las conjunciones con coma, que son normalmente no se pone coma antes de y o ni, pero sí si la oración es muy larga. También las adversativas, que es cuando usamos pero, sino y aunque. Y las correlativas, que son expresiones como no solo, sino también.
Bueno, entonces también otro uso es en subordinadas, que es cuando una oración depende de otra. La coma ayuda a mostrar la relación. Por ejemplo, ha llegado tarde, coma, perdió el bus, Porque si quieres, coma, te ayudo, o aunque estaba cansado, coma, salió a correr. También en conclusiones como no vino, coma, así que cancelamos la reunión. Un otro aspecto que es fundamental también tomar en cuenta es el hecho de que una coma puede cambiar completamente el sentido de una frase. Aquí vamos a presentar un ejemplo. Me dijo, como esperaba, la verdad. En este primer caso, está diciendo que pues, la verdad ella se lo esperaba. Pero en el otro caso, me dijo, como esperaba la verdad, la dijo del modo en el que ella lo esperaba. Asimismo, la coma se puede utilizar en otros contextos, un poco aislados, pero no menos importantes. Por ejemplo, el lugar, la fecha en las cartas, las direcciones, las colecciones y como se dijo previamente, cuando se quieren enlistar elementos. ahora vamos a decir casos en los que no se usa la coma y que muchas veces se cometen errores, em, empezando por en que nunca se usa entre un sujeto y verbo. Esto es un error muy común, ya que al poner la coma está mal porque rompe la relación natural de la oración. Por ejemplo, el profesor de matemáticas explicó el tema. Esto hay una coma después de matemáticas y el profesor de matemáticas explicó el tema. Por otro lado, está, es incorrecto marcar un vocativo cuando llamas o nombras a alguien. El vocativo es cuando te diriges a alguien directamente, pues hacia una persona. Por ejemplo, Juan, coma, pásame la sal. Gracias, coma, profesora, ya que si no colocas la coma, pareciera parte normal de la frase y pues muchas veces no se coloca la coma. Por otro lado, en conjunciones discontinuas no se pone coma entre los dos miembros de la estructura. Por ejemplo, no le gusta ni cantar ni bailar. Llámame o a las 4 o a las 5 o quedaron dañados tanto el tejado como la fachada. Esto mismo pasa con las construcciones consecutivas y comparativas, no se separan con comas. Por ejemplo, en consecutivas dependían tanto uno del otro que la confianza era imposible. Y en comparativas, quiero más café que té, ya que si pusiéramos la coma estaríamos rompiendo totalmente la relación natural entre ambas partes de la frase. Aquí vemos dos casos en los que no se debe usar la coma. El primero es tras confusiones al inicio de preguntas o exclamaciones. No se escribe coma después de palabras como pero, porque, pues, etcétera, cuando inician una pregunta como una exclamativa. Por ejemplo, está mal decir pero, coma, ¿dónde vas a estas horas? Lo correcto sería pero, ¿a dónde vas a estas horas? Sin coma. Y pues básicamente es lo mismo con las exclamaciones. El otro es estas relativos compuestos, como el cual, la cual, los cuales, las cuales, que tampoco llevan coma después. Por ejemplo, está mal decir como trasladaron 100 horas, coma, muchas de las cuales, coma, estaban dañadas. Lo correcto sería trasladaron 100 horas, coma, muchas de las cuales estaban dañadas. Bueno, entonces también otro mal uso es en duplicaciones intensivas. Aquí lo importante es cuando repetimos una palabra con intención enfática, no a coma, por ejemplo, está alta, alta o quiero un café, café. También otro mal uso es tras fórmulas de saludo en carta, y es que en las cartas después del saludo no se pone coma, sino dos puntos, es decir, querido amigo, dos puntos, y no querido amigo, coma. Pues aquí, como vemos, la posición y el uso de la coma puede cambiar básicamente por completo el sentido de toda la oración. Por ejemplo, si no lo usamos de la forma adecuada, pues ocurren malentendidos y como que, no sé, una mala transmisión del mensaje que se quiere dar. Bueno, ahora vamos a continuar a la siguiente parte de la presentación, en la que vamos a exponer el lenguaje coloquial y el académico. Primero, el lenguaje académico. En una definición que aporta la Universidad de Monash, este lenguaje se define como todas aquellas expresiones que se caracterizan por ser formales, impersonales, objetivas y con el fin de exponer ciertos hallazgos teóricos o investigativos. Entre sus funciones principales podemos observar que está explicar y analizar el conocimiento teórico y los hallazgos de una investigación. Este suele ser analítico y siempre, pero siempre está basado en evidencias. Sin embargo,
en otro recurso de aprendizaje donde se puede extraer la definición, pues Leo, se exponen algunas otras funciones adicionales, como la concisión, que esta hace referencia a la síntesis de las ideas, pues para que se puedan expresar de una manera más clara. La prescindencia de la cacofonía, que la cacofonía es la repetición, por así decirlo, molesta de ciertos sonidos, por ejemplo, transición, televisión, conjunción, y además evitar las repeticiones gramaticales. En uno de estos ejemplos podemos observar el uso de del lenguaje académico en cómo se debe utilizar. Por ejemplo, la señora que escribió el artículo dice que la economía va a estar mal y que también va a hacer falta plata para financiar muchas cosas. Los términos, por ejemplo, la señora va a estar mal, plata, que son usualmente tomados como coloquiales, se demuestra que se pueden reemplazar para formar un texto académico. Por ejemplo, la autora del artículo afirma que la economía se verá afectada y que no habrá suficientes recursos para financiar proyectos. En este otro caso, vemos también que ciertos términos se pueden reemplazar. Por ejemplo, esta mata se puede reemplazar por esta planta y bicho se puede reemplazar por insecto y así consecutivamente. Bueno, ¿en qué ocasiones debe utilizarse el lenguaje académico? El lenguaje académico se usa en contextos formales como investigaciones científicas, textos legales, procesos académicos, documentos públicos. La idea es que sea claro, preciso y específico. Por ejemplo, los usos son en artículos científicos o en un proceso penal, un currículum o texto expositivo o argumentativo, pero no siempre lo usamos para lo cotidiano y no siempre lo usamos porque para lo cotidiano está el lenguaje coloquial que ya más adelante vamos a presentar. Bueno, ahora, ¿qué es el lenguaje coloquial? Pasando al tema del lenguaje coloquial, este se refiere a la forma más cotidiana y formal de hablar, incluye expresiones espontáneas y no siempre está bien planeado, porque lo importante es la comunicación rápida y efectiva, como por ejemplo cuando hablamos con un amigo por chat. Por eso muchas veces usamos muletillas o palabras propias de cada región. En otras palabras, lo relevante aquí no es la corrección gramatical, sino pues básicamente que el mensaje llegue de manera clara y cercana a otra persona. Bueno, entonces para los rasgos del lenguaje coloquial, es que básicamente el lenguaje coloquial es el que usamos en la vida diaria, como mencionó María Camila, cuando hablamos de manera más relajada. Tiene menos reglas estrictas que aparecen muletillas como pues o sea, entonces, y expresiones comunes como bueno, vale. Entonces también es normal acortar frases como tú ni hablar o ay. Entonces usamos expresiones figuradas tipo romper el hielo o me importa un vocabulario de jefe cotidiano. Uno de los errores más comunes en este caso, complementando lo que estaba diciendo Agustina, es el hecho de que en el lenguaje coloquial, a la mayoría, la gran mayoría de adjetivos, cuando queremos maximizar su efecto, por así decirlo, se le añade la proposición de re. Por ejemplo, re caliente, re frío, re rico, y esto hace que las expresiones tengan una connotación un poco mucho más vulgar. Básicamente, en conclusión, la recomendación sería usar el lenguaje académico en situaciones formales, porque garantiza claridad, credibilidad y como rigor. Sin embargo, también es útil el lenguaje coloquial, ya que es como algo cercano, que es como más flexible y funciona mejor como en explicaciones sencillas o contextos más informales. Gracias. Yes.